Luces rojas apagadas y arrancamos a fondo. Normalmente en el vertiginoso mundo de la Fórmula 1, pues cuando una escudería atraviesa un mal momento, se habla de un bache temporal. Claro, lo típico. Exacto. O sea, dicen que es un ligero error de cálculo en la carga aerodinámica o una mala racha que... Que se soluciona con un par de actualizaciones de fibra de carbono. Así es. Pero a ver, lo que está ocurriendo ahora mismo con esta megamillonaria alianza entre Aston Martin y Honda no tiene absolutamente nada que ver con un simple bache. Para nada. Es un choque frontal a 300 kilómetros por hora contra el muro de hormigón armado de la cruda realidad. Arranca una nueva edición de DRS Zone. Con toda la energía. Y antes de pisar el acelerador, debo mencionar que este segmento forma parte de nuestra cobertura de noticias sobre los eventos recientes de la F1. Y vaya eventos. Totalmente, porque la misión central de esta inmersión total es desmenuzar, capa por capa, toda esa telaraña de excusas, medias verdades y, pues, fracasos catastróficos que han definido la pretemporada y ese desastroso Gran Premio de Australia. Es que hay que poner los datos crudos sobre la mesa. Sí, para contrastar esas promesas megalómanas que hizo el equipo con la telemetría. Esa telemetría despiadada que demuestra que, hoy por hoy, tienen el coche más deficiente de toda la parrilla. El peor de todos. Y ojo, un auto que de hecho ni siquiera puede sobrevivir a una carrera completa sin desarmarse. ¡Qué locura! Lo vimos claramente, ¿no? Con ese dolorosísimo retiro de Lance Stroll en apenas la vuelta 15. El coche simplemente no dio más. O sea, 15 vueltas y a guardar el auto en el garaje. Es imposible ver este nivel de colapso y no pensar en aquel trauma histórico de la era McLaren-Honda. Es inevitable la comparación. Estoy 100% de acuerdo. Y creo que la gravedad radica en el contexto de los recursos que tienen ahora. Claro, el presupuesto. Exacto. Es imperativo dimensionar esto correctamente, porque el nivel del desastre actual de verdad hace palidecer aquel mito de McLaren-Honda. A ver, explícanos un poco esa diferencia para la afición. Pues, si revisamos la historia reciente, en aquella época, McLaren operaba con limitaciones financieras muy serias. Sí, tenían los pontones vacíos de patrocinadores. Literalmente. No contaban con marcas en la carrocería y, sobre todo, no tenían a su disposición las herramientas tecnológicas que existen hoy en día. Estaban trabajando a ciegas en muchos aspectos. Exactamente. Y el escenario actual de Aston Martin es la antítesis de la escasez. O sea, tienen un presupuesto virtualmente infinito. Dinero de sobra. Dinero que sobra, acaban de inaugurar lo que se considera la fábrica más vanguardista y futurista de todo el planeta. Y por si fuera poco, Lograron contratar a Adrian Newey. al mismísimo Newey, el cerebro aerodinámico más laureado de todos los tiempos. Es que es el paquete completo, digamos. Sí, con todas esas piezas en el tablero, un fracaso de esta magnitud resulta técnica y operativamente asombroso. Inexplicable. Y para entender cómo un equipo con recursos ilimitados termina construyendo, pues, un tractor en pista, hay que analizar el error estratégico que detonó toda esta reacción en cadena. Me encanta por dónde vas. Porque todo comienza con una lectura muy equivocada del reglamento. Vamos a desempacar esa cronología entonces. Porque ningún colapso de esta magnitud ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Nunca. Hay avisos previos. El punto de quiebre no sucedió en los garajes de Albert Park, en Australia, ni siquiera en esas sofocantes tardes de los test de Bahrein. La fractura original ocurrió en los despachos corporativos, En las oficinas, muy lejos de la pista. con un error de cálculo fatal respecto al desarrollo del motor, de la unidad de potencia. Es lo que podemos llamar el espejismo del McLaren 2.0. Y aquí los números del calendario, la verdad, son letales. Y el calendario es el juez más severo en este deporte, ¿no? Sin duda alguna. La narrativa de este declive es esencialmente la crónica de llegar inaceptablemente tarde a la nueva era de la Fórmula 1. Cuéntanos de las fechas, porque son clave. A ver, las normativas técnicas para los motores de 2026 se solidificaron y aprobaron a mediados de 2022. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo en años de F1. Sí, años luz. Los grandes conglomerados leyeron el documento y entendieron de inmediato, pues, la monstruosa complejidad del desafío técnico que venía. Audi, por ejemplo, ¿Qué es el nuevo jugador en la parrilla? Audi anunció su inscripción formal el 26 de agosto de 2022, o sea, inmediatamente después de que salieron las reglas. Impresionante.
Empezaron a contratar ingenieros, encendieron los bancos de pruebas y se pusieron a fundir metales casi de inmediato. O sea, una reacción corporativa ágil, agresiva y de manual. Entiendes las reglas, pones el dinero en la mesa y empiezas a trabajar al día siguiente. Porque cada día cuenta. Literalmente en este deporte el tiempo es rendimiento puro. Pero la postura de Honda fue completamente errática. Muy confusa. Sí, tras muchas idas y venidas sobre si se retiraban o no de la categoría, finalmente anunciaron su regreso exclusivo con Aston Martin el 24 de mayo de 2023. 9 meses después que Audi. 9 meses de retraso frente a la competencia. A ver, en términos de investigación y desarrollo de estas unidades de potencia híbridas, regalar casi un año entero no es un tropiecito menor. Es una sentencia de muerte técnica. Irreversible, además. Totalmente. Entrar tarde a fabricar el motor es como arrancar la carrera desde el pit lane con neumáticos fríos, de compuesto duro, cuando el resto de la parrilla ya lleva 3 vueltas calentando gomas. A ritmo de clasificación, además. Exacto. Es un suicidio táctico absoluto. O sea, no importa cuántos ingenieros contrates después, no hay máquina del tiempo que te recupere esas horas de simulación. Miles de horas perdidas. Horas de estrés térmico, calibración de baterías. Pero, ¿sabes qué es lo que me resulta verdaderamente insólito? ¿El discurso público? El discurso oficial sí. Porque si llegas tarde, lo lógico es que pidas paciencia a la afición, ¿no? Bajar las expectativas. Exacto. Sin embargo, Toshihiro Mibe, el mismísimo CEO de Honda, se paró frente a los micrófonos el día del anuncio y prometió sin pestañear que lucharían por el título mundial inmediatamente en 2026. ¡Qué locura! Esa disonancia cognitiva entre la realidad del desarrollo en la fábrica y el discurso corporativo es el hilo conductor de toda esta crisis. Te lo venden como si fuera fácil. Prometer un campeonato mundial cuando llevas 9 meses de desventaja en ingeniería de combustión interna es una temeridad tremenda. Es vender humo. Literalmente. Y pareciera que repitieron el mismo exceso de confianza del desastre de 2015. Pero a ver, si analizamos el comportamiento de toda la organización, descubrimos que este retraso del motor es apenas el síntoma de una enfermedad más grave. Uy, a ver, expláyate ahí. Existe un patrón de comunicación en Aston Martin donde se prioriza la ilusión publicitaria sobre el pragmatismo técnico. Y el ejemplo más flagrante y probablemente el más costoso de todo esto es la situación de la infraestructura aerodinámica. Ah, ya sé para dónde vas. Específicamente, el drama interminable del túnel de viento en Silverstone. Uf, ese es un tema que genera una frustración enorme para cualquiera que siga de cerca el deporte. Es desesperante. La cantaleta del túnel de viento nuevo lleva repitiéndose más de un año. El discurso constante desde que abrieron la fábrica es que hay que ser pacientes porque el túnel, cito textualmente, está en fase de calibración. Esa famosa palabrita mágica, calibración. Sí, han utilizado esa supuesta adaptación al túnel nuevo para justificar una caída en picada del rendimiento del auto. Una caída que, ojo, viene arrastrándose desde la mitad del año pasado. Claro, el año pasado ya terminaron sufriendo muchísimo. Y ahora, bajo una reglamentación diferente, la excusa sigue siendo exactamente la misma. Siguen diciendo que la correlación de datos falló y que necesitan tiempo. Y el problema de usar la calibración como un escudo protector infinito es que la competencia expone tu fragilidad. O sea, te dejan en evidencia. McLaren, ¿verdad? El caso de McLaren Sí. aniquila cualquier justificación que pueda tener Aston Martin. McLaren también construyó un túnel de viento de última generación. ¿Con la misma tecnología, de hecho? Idéntica. Lo terminaron de instalar y lo declararon 100% operativo en octubre de 2023. Y ojo, no pasaron un año entero publicando comunicados de prensa llorando por la calibración. No hubo excusas. En cuestión de meses encendieron los ventiladores, validaron todo en la computadora y pusieron en la pista el monoplaza más dominante de la temporada siguiente. Arrasaron. Es que hay que introducir una realidad técnica aquí para dimensionar esto. Calibrar un túnel de viento nuevo es básicamente como afinar un instrumento musical complejo dentro de un cuarto insonorizado. Excelente analogía. En el ambiente controlado, la guitarra suena de maravilla. Pero cuando sacas ese instrumento a un estadio abierto, lleno de viento cruzado, baches y cambios de temperatura, que es el asfalto de un circuito real, te das cuenta de que la canción es un desastre. Totalmente desafinada. Esa es la correlación de datos.
lograr que lo que mides en la fábrica sea idéntico a lo que pasa en la pista. El detalle escalofriante es que McLaren afinó su instrumento en 12 semanas y Aston Martin lleva más de un año tocando mal. Y aquí es donde tenemos que detenernos y hacer la pregunta incómoda. Si McLaren convirtió su túnel en oro tan rápido y Aston Martin sigue dando pena, ¿estamos ante una simple excusa barata o ante una incompetencia operativa monumental en Silverstone? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Y creo que los datos de telemetría de Australia nos dan la respuesta. Y es una respuesta muy dura. Brutal, diría yo, porque los números destruyen toda esa narrativa de relaciones públicas. Se sabe que el monoplaza sufre de un déficit de velocidad en las rectas severo. Demasiado. En las zonas de aceleración plena de Albert Park, pierden más de 1,5 segundos frente a la punta. 1,5 segundos en recta es estar parado. Es ir en reversa, casi. Eso evidencia falta de potencia por parte del motor Honda, sí, pero también un exceso de resistencia al avance, el famoso drag, por culpa de un chasis ineficiente. Pero espérate, porque el dato de las curvas es el que verdaderamente enciende las alarmas. Y ahí es donde duele de verdad. Porque, a ver, la velocidad punta puede ser culpa de Japón y su motor retrasado, pero la eficiencia en curvas es 100% responsabilidad de la fábrica de chasis en Inglaterra, es terreno de Newey y compañía. Correcto. En las curvas, donde la carga aerodinámica y la suspensión deben trabajar perfectamente, Aston Martin pierde 1 segundo entero frente al ritmo de Ferrari en una sola vuelta. 1 segundo en las curvas. O sea, el aire no está fluyendo por debajo del fondo plano como decían las simulaciones. El auto no se pega al piso. Perder 1 segundo ahí es estar compitiendo en Fórmula 2. Pero el nivel de humillación baja un escalón más si miramos la sesión de clasificación. ¿Contra quién? Aston Martin, con su presupuesto infinito, perdió 0,3 de segundo en curva frente al Audi. ¿Frente a Audi? Sí, un equipo de la zona media que debuta con motor nuevo y que tuvo una pretemporada llena de problemas. ¡Qué vergüenza! ¿Un equipo nuevecito dándoles lecciones de paso por curva? Y esto nos regala la imagen más irónica y oscura del fin de semana. Minutos antes de arrancar la carrera el domingo, vimos a Adrian Newey en la parrilla con su famosa libreta. Tomando notas, como siempre. Sí, pero no estaba mirando a Ferrari o a Red Bull. Estaba inclinado frenéticamente tomando notas del fondo plano y los pontones del Audi. O sea, el ingeniero mejor pagado del universo, intentando descifrar cómo un equipo novato logró encontrar 3 décimas que su propio departamento fue incapaz de ver. Es el desconcierto absoluto. A ver, pero detengámonos ahí. Porque retrasar el motor un año, como hizo Honda, no justifica que el chasis de Aston Martin pierda 1 segundo en curva o 3 décimas contra Audi. Para nada. El chasis es culpa de ellos. El chasis es de Silverstone. ¿No crees que se le está echando demasiada culpa al motor por el desastre general? Porque culpar a los japoneses parece la salida fácil, y esto ya desató una auténtica guerra civil en el paddock. La guerra civil entre Silverstone y Sakura. Mira, el instinto de supervivencia corporativa dicta que cuando un proyecto de tantos millones fracasa, hay que buscar un chivo expiatorio rápido. Y empezaron a apuñalarse por la espalda de inmediato. Literalmente. Newey y Aston Martin culpando al motor y Honda defendiéndose. La cronología oficial que Aston Martin intenta vender es muy curiosa. Newey llegó el 1 de marzo. Y tenían muchísimas horas de túnel de viento y simulación en computadora por haber terminado bajo en el campeonato anterior. Exacto. Pero Newey dio unas declaraciones incendiarias hace poco. Afirmó con mucha dureza que en Inglaterra no sabían nada de los problemas del motor. Dijo que apenas se enteraron del caos cuando visitaron la sede de Honda en Sakura, allá por noviembre. ¡Oh, sorpresa! De repente el motor no sirve. Exacto, sugiriendo que Honda ocultó todo hasta el final. Pero esa versión se cae a pedazos. O sea, es ridícula. Se desmiente muy fácil con los registros públicos. Claro. Andy Cowell, que es la máxima autoridad de motores en Aston Martin, viajó a Sakura muchísimas veces desde su primer mes en el equipo. No descubrió Japón en noviembre, vamos. Exacto. Y hay entrevistas públicas del año pasado en Bahrein, donde Cowell alaba abiertamente el trabajo de Honda y su transparencia. O sea, decir que vivían engañados es una maniobra política baratísima. Es relaciones públicas tóxicas. Porque para entender por qué el motor colapsó, hay que mirar el diseño del auto. Las reglas nuevas exigen canales de aire enormes por debajo del coche. El efecto suelo agresivo. Exactamente.
Y para lograr ese espacio, Newey impuso exigencias draconianas sobre el tamaño del motor a última hora. Exigió empaquetarlo todo de una forma ultra compacta. Redujo los radiadores al mínimo. Movió las baterías, comprimió el escape, todo para favorecer su diseño aerodinámico extremo, dejando a Honda sin tiempo de reacción y arruinando todo el desarrollo previo de enfriamiento. O sea, tú pides lo físicamente imposible en el tiempo de descuento, saboteas el motor para que no respire y se sobrecaliente, y luego vas a la prensa a decir que el motor no funciona. Lavarse las manos nivel experto. Es muy fácil culpar a Japón cuando tu propio chasis es una castaña que pierde un segundo en las curvas. Es cinismo corporativo alarmante. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos. El problema real es que esta cultura de la excusa y de culpar al de enfrente se tradujo en una campaña de relaciones públicas totalmente engañosa. Una farsa. Terminó arrastrando y desgastando a su propio piloto estrella, a Fernando Alonso. Qué bueno que tocas ese tema, porque es vital adentrarse en ese oscuro terreno de cómo le mintieron a la prensa y sobre todo a Alonso. O sea, vendiéndole un proyecto irreal. Repitiendo traumas del pasado, además. Es imposible no recordar la época de McLaren Honda o el famoso humo del plan en Alpine. Las fechas exponen la magnitud de la mentira. En diciembre, Koyu Watanabe declaró con una seguridad tremenda que estaban en la víspera de algo muy especial. Sí, que iban a ganar en 2026, 27 y 28. Especial debe ser ver tu motor explotar y volver caminando a los pits. Y en febrero, Newey salió a vender más ilusión tras los test de Barcelona. Hablaba de diseños nunca antes vistos, de cosas revolucionarias. Y el impacto en Alonso es fascinante y triste de ver, porque a finales del año pasado, convencido por estas simulaciones manipuladas o súper optimistas del equipo, Alonso decía que su objetivo era ganar el Gran Premio de Australia de 2026. Ganar la carrera, así, directo. Un bicampeón mundial no lanza esa predicción a menos que le juren que tiene un cohete. Pero el tono cambió drásticamente, ¿no? Totalmente. Para la presentación en Arabia Saudita en febrero ya decía que iba a ser un inicio complicado. Ya le habían bajado la espuma a su chocolate. Exacto. En Australia, el coche ni siquiera terminó. Y ahora, para China, ya asume con una resignación absoluta que van a estar súper limitados, porque, palabras de él, el coche no aguanta. ¿Qué contraste con otros equipos? Williams, por ejemplo. Cuando James Voss tiene un problema grave en el auto, sale a la prensa, explica el error técnico y asume la culpa. Transparencia total. O los primeros días de Pedro de la Rosa en Bahrein, que fue honesto sobre las dificultades, aunque luego el equipo lo absorbió con ese discurso corporativo de «tenemos datos para parar un tren». Ah, los famosos datos. Sí, los que decían que rodar el último día de pretemporada era innecesario. Y mira cómo les fue. Oye, pero en medio de todo este caos de negación y mentiras, hubo un único rayo de luz, ¿verdad? Sí, la declaración de Mike Crack. El director del equipo. Por fin alguien asumió la culpa. Admitió sin excusas baratas que ese desastroso pit stop de Alonso en la Vuelta 11 de Australia fue exclusivamente por un fallo de comunicación interna en el muro de boxes. Un colapso operativo. Al menos no le echó la culpa a la presión atmosférica ni a Japón. Dijo, nos equivocamos. Es un alivio escuchar algo de verdad, pero un destello de honestidad no repara un chasis ni enfría un motor. Y la perspectiva a corto plazo es una pesadilla. El Gran Premio de China. Con formato sprint. Exactamente. Formato sprint significa que solo tienes 60 minutos de práctica libre antes de configurar el auto para el resto del fin de semana. 60 minutos para entender un auto que se rompe. Van a sufrir muchísimo en Shanghái. Y aunque Honda está intentando implementar lo que llaman contramedidas electrónicas de urgencia para reparar el tema de las baterías, siendo realistas, son parches de software. Curitas en una herida abierta. Sí, no habrá soluciones serias de arquitectura hasta la actualización de Japón. O sea, la tormenta perfecta. Sintetizando un poco todo esto que hemos desmenuzado, estamos ante un motor retrasado y modificado a última hora caprichosamente, un chasis totalmente ineficiente que es un ladrillo en las curvas, mentiras corporativas por todos lados y un piloto de élite engañado otra vez. Y muchísimo rendimiento que tienen que encontrar mágicamente. La situación es absolutamente crítica y el margen de error ya se evaporó. Y viendo este abismo oscuro en el que están metidos, quiero dejarle una reflexión venenosa a quienes nos escuchan hoy. A ver, dispárale.
Si una billetera de fondo infinito, las instalaciones robóticas y de túnel de viento más modernas del planeta entero y el cerebro privilegiado de Adrian Newey, si todo eso no es suficiente para evitar que un auto sea superado por un Audi en curva y se rompa en 15 vueltas, Entonces, ¿qué falta? esa es la pregunta. ¿Será que el éxito en la Fórmula 1 moderna ya no se puede comprar simplemente a billetazos? ¿Será que dominar esta complejidad exige una cultura de la verdad y de autocrítica que Aston Martin ha perdido por completo intentando vender humo? Es para pensarlo toda la semana. Ahí queda la incógnita flotando sobre el asfalto. Invitamos a toda la afición a vivir la adrenalina de cada análisis y a no perderse absolutamente ningún detalle técnico de todo este drama siguiendo a DRS Son en todas nuestras plataformas. Estamos en TikTok, en Instagram y en YouTube. Ahí nos encuentran con todo el contenido. Cae la bandera a cuadros por hoy. Pisen a fondo y nos vemos en la próxima curva.